Un hombre arruinado, creía que el mundo había terminado para él. Fue entonces cuando una niña, sin saber quién era él, le tendió la mano. Ese gesto lo condujo hasta una mujer sencilla, cuya fuerza residía en los detalles. Así fue como, entre pérdidas y descubrimientos, encontró su mayor fortuna, el amor verdadero. Si te ha interesado esta hermosa historia de superación y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. Capítulo 1. El Imperio Caído. La avenida Reforma bullía como cada mañana, en el corazón financiero de Ciudad de México. Entre los rascacielos de cristal y acero que desafiaban el cielo capitalino, la Torre Montero se alzaba imponente, con sus 60 pisos dominando el horizonte. En el último piso, Alejandro Velázquez contemplaba la ciudad desde su oficina presidencial. A sus 38 años, era el empresario más respetado del país, dueño de un imperio financiero valorado en miles de millones de pesos. El reflejo en el cristal le devolvía la imagen de un hombre exitoso. Traje italiano hecho a medida, reloj Patek Philippe, zapatos lustrosos y ese porte que solo da el poder. Alejandro había nacido en una familia de clase media en Monterrey, pero su inteligencia y determinación lo habían llevado a convertirse en un titán de las finanzas. Todo lo que tocaba parecía convertirse en oro. Su secretaria interrumpió sus pensamientos con una llamada por el intercomunicador. «Señor Velázquez, su esposa Daniela está en la línea 2. Alejandro sonrió. Daniela, la hermosa exmodelo con quien se había casado hacía 10 años, era otro de sus grandes orgullos, junto con Valentina, la hija de 7 años que ambos tenían y que era la luz de sus ojos. «Amor, no olvides que hoy es la presentación de ballet de Valentina», le recordó Daniela con ese tono que mezclaba dulzura y exigencia. «Esta vez prometiste que no faltarías». «Por supuesto que no lo he olvidado», respondió él, aunque en realidad lo había hecho. «Estaré ahí sin falta». Esa noche, mientras aplaudía la torpe pero encantadora actuación de su pequeña bailarina, Alejandro Velázquez sintió que lo tenía todo: éxito, respeto, poder y una familia perfecta. Lo que no sabía era que ese momento marcaba el punto más alto antes de una caída vertiginosa. 3 meses después, el imperio Velázquez se desmoronaba como un castillo de naipes. Todo comenzó con rumores de irregularidades financieras en sus empresas. Las acciones empezaron a caer, los inversionistas se inquietaron. Alejandro aseguró que todo estaba en orden, que las auditorías demostraban la solidez de sus negocios. Pero entonces apareció un informe que señalaba inconsistencias graves en la contabilidad de su holding principal. La prensa, que antes lo adulaba, ahora lo destrozaba. El emperador sin ropa, la caída del titán Velázquez, el fraude del 1900 siglo. Los titulares eran despiadados. Las investigaciones federales no tardaron en llegar. Los bancos congelaron sus cuentas. Los socios lo abandonaron uno a uno, como ratas huyendo de un barco que se hunde. Y en medio de esa tormenta financiera llegó el golpe personal. Daniela pidió el divorcio. «No puedo seguir así, Alejandro», le dijo una noche mientras él revisaba desesperadamente documentos, buscando entender qué había salido mal. «No soporto los periodistas acechando la casa, las miradas en el club, los comentarios. Valentina está sufriendo». «Es una crisis temporal», argumentó el incrédulo. «Saldremos adelante. He hablado con mi abogado. Quiero la custodia de Valentina y la mitad de todo, aunque no sé si quedará algo después de este desastre». El divorcio fue rápido y brutal. Daniela consiguió la custodia completa de Valentina, argumentando que el estrés de Alejandro y su situación legal lo hacían emocionalmente inestable. También obtuvo la Casa de las Lomas, la villa en Acapulco y una compensación millonaria que terminó de drenar los pocos recursos líquidos que le quedaban. En apenas 3 meses, Alejandro Velázquez lo había perdido todo: su fortuna, su reputación, su familia. Y lo peor era que no entendía cómo había sucedido. Las supuestas irregularidades
no tenían sentido. Él siempre había sido meticuloso con la contabilidad y el cumplimiento legal. Una fría mañana de noviembre, Alejandro se encontraba sentado en un banco del Parque Chapultepec, con la mirada perdida en el lago. Vestía el mismo traje caro que antes simbolizaba su éxito y que ahora parecía una reliquia de otra vida, como un disfraz que ya no le correspondía. Había pasado la noche en un hotel modesto, después de vender su penthouse para pagar a los abogados que intentaban salvarlo de la ruina total. En su mente, repasaba una y otra vez los acontecimientos, buscando el punto exacto donde todo comenzó a derrumbarse. No podía aceptar que fuera un simple error de gestión. Alguien había manipulado las cuentas, alguien cercano con acceso a los sistemas centrales, pero no tenía forma de probarlo, y cada día que pasaba se hundía más en el fango. Lo que más le dolía era no poder ver a Valentina. Daniela se había asegurado de que las visitas fueran supervisadas y limitadas, alegando que él podría fugarse con la niña. La última vez que la vio, hacía 2 semanas, Valentina había llorado y le había preguntado cuándo volvería a casa. No supo qué responderle. Mientras contemplaba las aguas del lago, sintió que algo dentro de él se quebraba definitivamente. ¿Qué sentido tenía seguir luchando? Nadie creía en él. Los que antes lo alababan ahora lo escupían. Los que se decían sus amigos habían desaparecido. Incluso su propia esposa lo había abandonado a la primera señal de problemas. Estaba tan sumido en sus pensamientos oscuros que no notó la pequeña figura que se había acercado. Y lo observaba con curiosidad. «¿Por qué estás triste, señor?». La voz infantil lo sobresaltó. Junto a él estaba una niña de unos 8 años, con grandes ojos negros y una trenza larga. Vestía un sencillo uniforme escolar, algo desgastado, y sostenía un pequeño ramo de flores silvestres en la mano. «No estoy triste», mintió Alejandro intentando sonreír. «Solo estoy pensando. Mi mamá dice que cuando la gente piensa con esa cara es porque está triste», insistió la niña con la seguridad que solo tienen los niños. «Me llamo Lupita. ¿Cómo te llamas tú?». «Alejandro», respondió él sorprendido, por la familiaridad con que la niña lo trataba. «Estas flores son para mi mamá», explicó Lupita mostrándole el pequeño ramo. «Las recogí camino a la escuela. Hoy es su cumpleaños». Alejandro asintió, sin saber qué decir. Hacía mucho tiempo que no tenía una conversación normal con alguien que no fuera un abogado o un periodista hostil. «Mi mamá arregla las flores más bonitas de todo Coyoacán», continuó Lupita con orgullo. «Tiene una florería cerca de aquí. Se llama el Jardín de Xochitl. Xochitl significa flor en náhuatl, ¿sabías?». «No, no lo sabía», admitió Alejandro, sintiendo que algo dentro de él se ablandaba ante la inocencia de la niña. «Mi mamá dice que las flores son como las personas», prosiguió Lupita, sentándose a su lado sin pedir permiso. «Algunas necesitan mucho sol, otras prefieren la sombra, algunas florecen rápido y otras tardan mucho tiempo. Pero todas son bonitas a su manera». Alejandro la escuchaba, fascinado por la forma en que esta pequeña desconocida hablaba con tanta confianza y sabiduría. «¿Quieres conocer a mi mamá?», preguntó de repente Lupita. «Ella siempre sabe qué decir cuando alguien está triste. Y hace el chocolate caliente más rico del mundo». Alejandro estuvo a punto de rechazar la invitación. ¿Qué diría una madre al ver que su hija traía a un desconocido? Pero algo en la mirada sincera de la niña lo detuvo. Quizás era la soledad, o tal vez el cansancio de luchar solo, pero de pronto la idea de un chocolate caliente y una conversación que no fuera sobre su desgracia le pareció irresistible. «¿No se molestará tu mamá si llevas a un extraño?», preguntó con cautela. Lupita negó con la cabeza sonriendo. «Mi mamá dice que no existen los extraños, solo amigos que aún no conocemos. Además, pareces buena persona. Tienes ojos tristes pero amables». En cualquier otro momento, Alejandro habría encontrado ridícula esta situación. Él, que había negociado con los hombres más poderosos del país, que había cerrado tratos de miles de millones, dejándose guiar por una niña de 8 años a quien acababa de conocer. Pero ese Alejandro ya no existía. El hombre que se levantó del banco y siguió a Lupita por los senderos del parque
era apenas una sombra de lo que había sido. No lo sabía entonces, pero ese encuentro casual con una niña que recogía flores, para su madre estaba a punto de cambiar el rumbo de su vida de maneras que jamás habría podido imaginar. Capítulo 2. Una luz inesperada. Alejandro siguió a Lupita por las calles adoquinadas de Coyoacán, uno de los barrios más antiguos y pintorescos de Ciudad de México. A medida que se alejaban del parque, el bullicio de la gran ciudad parecía disiparse, dando paso a un ambiente más tranquilo y acogedor. Las casas coloniales de colores vibrantes, los árboles frondosos y las plazuelas históricas creaban un escenario que contrastaba radicalmente con el mundo de rascacielos y oficinas corporativas al que estaba acostumbrado. ¿Falta mucho?, preguntó Alejandro, sintiendo que con cada paso se adentraba en un universo paralelo, lejos de los titulares que lo destrozaban y las miradas acusadoras. «Ya casi llegamos», respondió Lupita, saltando alegremente. «Es esa esquina donde están todos los colores». Y efectivamente, al doblar la calle, Alejandro vislumbró una pequeña tienda cuya fachada era un estallido de vida. Bugambilias moradas trepaban por las paredes, macetas con girasoles flanqueaban la entrada y cubos metálicos rebosantes de 1900 rosas, margaritas y claveles de todos los tonos imaginables se desplegaban en la acera bajo un toldo verde esmeralda. Un letrero de madera tallada anunciaba «El jardín de Xochitl». La imagen era tan diferente a todo lo que representaba su vida anterior que Alejandro sintió una extraña mezcla de incomodidad y fascinación. Mientras Lupita corría hacia la entrada, él se detuvo un momento, súbitamente consciente de su traje caro y su aspecto desencajado. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Siguiendo a una niña desconocida a una florería de barrio? Antes de que pudiera reconsiderar, Lupita ya tiraba de su mano, arrastrándolo al interior. «Mamá, mamá, mira a quién traje». El interior de la tienda era aún más impresionante que el exterior. El espacio, aunque pequeño, estaba perfectamente organizado en una explosión controlada de color y aroma. Plantas de todos los tamaños ocupaban estantes de madera rústica, colgaban del techo en macetas de barro y se desplegaban en mesas de trabajo. El aire estaba impregnado de una mezcla de fragancias que creaba una atmósfera casi mágica. Y allí, en medio de todo ese esplendor natural, estaba ella. La primera impresión que tuvo Alejandro al ver a Sofía Ramírez fue que parecía pertenecer a ese lugar, como si ella misma fuera una extensión de las flores que la rodeaban. No era una belleza convencional como Daniela, con su perfección calculada y su elegancia ostentosa. No, Sofía tenía una belleza diferente, más auténtica y serena. Aparentaba unos 35 años, con un rostro de facciones suaves enmarcado por una melena oscura recogida descuidadamente. Vestía un sencillo vestido floreado bajo un delantal de trabajo manchado de tierra. Sus manos ocupadas en arreglar un ramo de lirios eran fuertes y hábiles. Al levantar la vista y ver a su hija con un desconocido, sus ojos, de un marrón profundo como el café recién molido, mostraron sorpresa, pero no alarma. «Mamá, él es Alejandro», anunció Lupita como si presentara a un viejo amigo. «Estaba solo y triste en el parque, así que lo invité a tomar chocolate». Sofía miró a su hija con una mezcla de asombro y ternura. Luego dirigió su atención a Alejandro. Su mirada no contenía el juicio o la inmediata evaluación social a la que él estaba acostumbrado. En su lugar, había una curiosidad genuina y algo más que no supo identificar. ¿Compasión, quizás? «Lupita tiene un don para adoptar almas perdidas», dijo Sofía, con una sonrisa cálida, limpiándose las manos en el delantal. «La semana pasada fue un gatito callejero, hoy es usted. Bienvenido a nuestro pequeño reino, señor». «Velázquez, Alejandro Velázquez», respondió él, extendiendo la mano automáticamente, como si estuviera en una reunión de negocios. Algo cambió sutilmente en la expresión de Sofía al escuchar su nombre. Un destello de reconocimiento cruzó su mirada, pero se desvaneció tan rápido que Alejandro pensó haberlo imaginado. Ella estrechó su mano con firmeza. «Sofía Ramírez»,
Y ya conoce a mi pequeño torbellino, Guadalupe. Lupita encontró mi soledad bastante evidente, explicó Alejandro súbitamente incómodo. Realmente no quiero molestar. No es molestia, respondió Sofía. Lupita, ¿por qué no vas arriba y preparas la mesa para nuestro invitado? Y lávate esas manos, están llenas de tierra. La niña asintió entusiasmada y desapareció por una puerta trasera, dejando a los adultos solos entre las flores. No tiene que quedarse si no lo desea, dijo Sofía, volviendo a su trabajo con los lirios. Lupita es impulsiva y no entiende que no todos quieren ser rescatados. Había algo en su tono, una mezcla de franqueza y comprensión que desarmó a Alejandro. La verdad es que no tengo ningún otro lugar donde estar en este momento, admitió, sorprendiéndose a sí mismo por su honestidad. Sofía lo observó. Un instante, como evaluando la verdad en sus palabras, y luego asintió. En ese caso es bienvenido. Solo debo terminar este arreglo para una entrega, y cerraré la tienda por la hora de la comida. ¿Le importa esperar? Alejandro negó con la cabeza y se quedó observándola trabajar. Había algo hipnótico en la forma en que sus manos danzaban entre los tallos, cortando, ajustando, disponiendo cada flor con precisión y aparente facilidad. Era evidente que no solo hacía su trabajo, sino que lo amaba. ¿Hace mucho que tiene esta florería?, preguntó, buscando romper el silencio. 7 años, respondió ella sin dejar de trabajar. Antes era la florería de mi abuela. Cuando falleció, dejé mi trabajo como maestra para hacerme cargo. Muchos pensaron que estaba loca por abandonar un empleo estable por un negocio pequeño, pero nunca me he arrepentido. Entiendo, murmuró Alejandro, aunque en realidad no entendía cómo alguien podía estar satisfecho con un negocio tan modesto cuando él había pasado su vida persiguiendo imperios. Como si leyera sus pensamientos, Sofía añadió: «No todos medimos el éxito con la misma vara, señor Velázquez». Había terminado el arreglo, una composición elegante de lirios blancos y follaje verde que emanaba una sencilla perfección. Lo envolvió en papel de seda con movimientos precisos y lo colocó en una caja. «Vamos arriba», conociéndola, Lupita. «Ya habrá puesto la olla de chocolate a hervir». Alejandro la siguió por la estrecha escalera que conducía a Pino 907, la vivienda sobre la tienda. El apartamento era tan modesto como cabía esperar. Una sala comedor de tamaño reducido, pero luminosa, gracias a un ventanal que daba a un pequeño balcón lleno de plantas. Una cocina abierta donde, efectivamente, Lupita revoloteaba preparando chocolate. Un pasillo que, presumiblemente, llevaba a los dormitorios. Todo estaba limpio y ordenado, decorado con sencillez pero con toques personales evidentes. Fotografías familiares, libros apilados en estanterías caseras, dibujos infantiles pegados en la nevera. Para alguien que había vivido en mansiones y penthouses de lujo, el lugar debería haber parecido insignificante. Sin embargo, Alejandro sintió una extraña calidez que nunca había experimentado en sus espaciosas residencias decoradas por interioristas profesionales. «Siéntese, por favor», ofreció Sofía, señalando la pequeña mesa del comedor, ya dispuesta con 3 tazas y un plato de pan dulce. «Es pan de muerto, aunque falta para el Día de los Muertos. La panadería de don Augusto los hace todo el año porque sabe que son los favoritos de Lupita». Alejandro tomó asiento, sintiéndose absurdamente grande en aquella silla sencilla, con su traje formal completamente fuera de lugar en ese ambiente hogareño. «El chocolate está listo», anunció Lupita, trayendo una olla humeante que Sofía tomó de sus manos con cuidado. El aroma a chocolate, canela y vainilla inundó la estancia mientras Sofía servía el espeso líquido en las tazas. Alejandro no recordaba la última vez que había tomado chocolate casero, probablemente en su infancia, antes de que las reuniones sociales con café importado y licores caros sustituyeran esos placeres simples. «Cuéntenos, señor Velázquez, ¿qué hacía en ese banco del parque, con cara de que el mundo se acababa?», preguntó Sofía directamente, sentándose frente a él. La pregunta lo tomó desprevenido. En su mundo,
Nadie se atrevía a ser tan franco. Las personas medían cada palabra, ocultaban sus verdaderas intenciones tras cortesías vacías. «Mamá, no seas entrometida», la regañó Lupita, aunque su tono indicaba que esta era una dinámica habitual entre ellas. «No es entrometimiento, es interés genuino», se defendió Sofía. «Pero tienes razón, hija. Discúlpeme, señor Velázquez, no pretendía incomodarlo». Alejandro tomó un sorbo de chocolate. Era exactamente como Lupita había prometido, el mejor que había probado jamás, rico y reconfortante. «No me incomoda», respondió finalmente. «Solo me sorprende su franqueza, y por favor llámeme Alejandro». «Bien, Alejandro», continuó ella, mordisqueando un trozo de pan. «No hace falta que me cuente sus problemas, solo quiero asegurarme de que no es un asesino serial o algo así. Antes de compartir mi mesa con usted». Alejandro no pudo evitar reírse, la primera risa genuina en meses. Le aseguro que no, aunque según los periódicos podría ser algo peor. Una sombra de reconocimiento volvió a cruzar el rostro de Sofía, confirmando sus sospechas. Ella sabía quién era. «Los periódicos no siempre dicen la verdad», comentó ella con calma, «y las personas no siempre son lo que los demás dicen de ellas». Esas simples palabras, pronunciadas sin dramatismo pero con convicción, alcanzaron a Alejandro en un nivel que no esperaba. Durante meses había estado ahogándose en un mar de acusaciones, sintiendo que el mundo entero lo había juzgado y condenado, sin darle la oportunidad de defenderse. Y ahora esta mujer que apenas lo conocía, le ofrecía algo que nadie más le había dado: el beneficio de la duda. «Gracias», murmuró, y ambos sabían que no agradecía solo el chocolate. El resto de la comida transcurrió en una conversación sorprendentemente fácil. Lupita monopolizó gran parte del tiempo contando historias de su escuela, de las plantas que cuidaba en su pequeño huerto del balcón, de sus sueños de ser botánica o astronauta, o las dos cosas, porque podrían necesitar a alguien que sepa de plantas en Marte. Alejandro se encontró riendo y haciendo preguntas, olvidando momentáneamente el peso que cargaba. Sofía intervenía ocasionalmente, pero principalmente observaba la interacción entre su hija y este extraño que, poco a poco, parecía recuperar algo de vida en sus ojos apagados. Cuando finalmente se despidió, prometiendo a Lupita que volvería otro día, una promesa que no estaba seguro de poder cumplir, Sofía lo acompañó hasta la puerta de la tienda. «Ha sido inesperado», dijo ella, apoyándose en el marco de la puerta, «pero agradable». «Lo mismo digo», respondió Alejandro, sintiendo una extraña reluctancia a marcharse. «Su hija es extraordinaria». «Lo es», asintió Sofía con orgullo, «y tiene buen instinto para las personas. Sea lo que sea que esté pasando en su vida, Alejandro, recuerde que las tormentas no duran para siempre». Con esas palabras resonando, en su mente Alejandro regresó a su hotel. Por primera vez en meses sentía algo parecido a la esperanza. Capítulo 3. Entre flores y verdades. Los días siguientes transcurrieron en una extraña dualidad para Alejandro. Por las mañanas se reunía con abogados, revisaba documentos, intentaba desentrañar el origen del supuesto fraude que había destruido su reputación. Las tardes las pasaba en interminables declaraciones, enfrentando miradas acusadoras y preguntas diseñadas para incriminarlo. Pero al caer la noche, casi sin darse cuenta, sus pasos lo llevaban invariablemente a Coyoacán, a la pequeña florería, donde había encontrado un inesperado refugio. Al principio, justificaba sus visitas con excusas banales. Necesitaba comprar flores para su habitación de hotel, quería agradecer la hospitalidad anterior, pasaba casualmente por el barrio. Sofía lo recibía siempre con la misma mezcla de calidez y reserva, sin hacer preguntas incómodas, pero tampoco fingiendo que no sabía quién era él realmente. Lupita, por su parte, lo había adoptado como una especie de tío o amigo especial. Le mostraba sus cuadernos de la escuela, le contaba sus pequeñas aventuras del día, le pedía que le leyera cuentos. Para asombro de Alejandro, esas simples actividades comenzaron a convertirse en la parte más esperada de sus días. Una tarde,
Mientras ayudaba a Sofía a descargar un pedido de macetas nuevas, se atrevió a preguntarle: ¿No te preocupa que tu hija pase tanto tiempo con un presunto estafador? Sofía, que en ese momento clasificaba las macetas por tamaño, lo miró directamente. Si realmente creyera que eres un estafador, ni siquiera habrías cruzado la puerta de mi tienda por segunda vez, respondió con esa franqueza que la caracterizaba. Además, Lupita tiene un radar para las personas falsas. Si ella confía en ti, yo también. Pero los periódicos, las noticias... Los medios venden historias, Alejandro, no verdades, interrumpió ella, colocando una maceta con más fuerza. De la necesaria. Mi padre era periodista, sé cómo funciona ese mundo. Primero condenan, luego investigan, y si resulta que se equivocaron, la rectificación aparece en letra pequeña en la página 15. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Alejandro comenzó a abrirse, primero con pequeñas anécdotas de su vida, luego con detalles sobre el escándalo que lo había destruido. Le contó sobre las supuestas irregularidades contables, sobre cómo las pruebas parecían fabricadas contra él, sobre su certeza de que alguien dentro de su empresa lo había traicionado deliberadamente. Sofía lo escuchaba sin juzgar, haciendo preguntas perspicaces que a veces lo sorprendían por su agudeza. A diferencia de sus abogados, ella no buscaba tecnicismos o vacíos legales, sino entender la historia humana detrás del escándalo. «Lo que no entiendo», dijo una noche mientras compartían una cena sencilla después de que Lupita se fuera, «a dormir, es por qué alguien querría destruirte así. No parece solo un asunto de dinero». «El poder corporativo es despiadado», respondió Alejandro, sirviéndose más del guisado que Sofía había preparado. «He visto a ejecutivos arruinarse mutuamente por mucho menos. Pero esto es personal», insistió ella. «Han atacado no solo tu empresa, sino tu matrimonio, tu relación con tu hija, tu reputación personal. Es como si quisieran borrarte por completo». Aquella observación lo golpeó como una revelación. Sofía tenía razón. Quien lo había traicionado no buscaba solo beneficio económico, quería destruirlo completamente como persona. «Tienes una manera de ver las cosas que...» comenzó Alejandro, pero fue interrumpido por el timbre de su teléfono. Era su abogado con noticias urgentes. Habían encontrado inconsistencias en los documentos presentados como prueba contra él. No era mucho, pero era el primer rayo de mínima esperanza en meses. «Debo irme», dijo levantándose de un salto. «Podríamos tener una pista importante». Sofía asintió, comprendiendo la urgencia. Mientras lo acompañaba a la puerta, Alejandro se detuvo. Había algo que necesitaba decir, algo que había estado evitando. «Sofía, hay algo que no te he contado». «¿Qué es?», preguntó ella, cruzándose de brazos. «Mi ex esposa, Daniela, ella se llevó casi todo. La casa, los coches, las propiedades, y lo peor, consiguió la custodia total de Valentina, mi hija. Solo puedo verla una vez al mes, supervisado como si fuera un criminal». La expresión de Sofía se suavizó. «Eso explica esa tristeza que veo en tus ojos cuando Lupita habla de la escuela o te muestra sus dibujos». «La extraño tanto», confesó Alejandro, sintiendo un nudo en la garganta. «Valentina es lo único genuinamente bueno que he creado en mi vida, y ahora piensa que la abandoné, que preferí el dinero y los negocios a ella». «Los niños son más inteligentes y resilientes de lo que creemos», respondió Sofía, colocando una mano en su brazo. «Cuando todo esto pase, tendrás tiempo para reconstruir esa relación. Si es que pasa algún día», murmuró él con amargura. «Pasarás», afirmó ella con tal convicción que por un momento Alejandro casi lo creyó también. En las semanas siguientes, Alejandro estableció una rutina que giraba cada vez más en torno a la pequeña florería de Coyoacán. Por las mañanas luchaba por su supervivencia, financiera y legal. Por las tardes y noches encontraba paz en la compañía de Sofía y Lupita. Comenzó a ayudar en la tienda, primero con pequeñas tareas como cargar cajas o limpiar, luego aprendiendo a preparar arreglos básicos bajo la paciente tutela de Sofía. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios y manejar complejas estructuras financieras, descubrieron el placer táctil de trabajar con elementos naturales,
de crear belleza a partir de lo simple. La florería se convirtió en su santuario, un lugar donde nadie lo juzgaba por su pasado o su presente, donde podía simplemente ser. Una tarde lluviosa, mientras acomodaba una entrega de orquídeas recién llegadas, Alejandro se percató de algo inquietante. Un hombre de traje oscuro, parado al otro lado de la calle bajo un paraguas, parecía observar la tienda con especial interés. Cuando sus miradas se cruzaron, el desconocido se dio la vuelta y se alejó apresuradamente. ¿Sucede algo?, preguntó Sofía notando su expresión preocupada. Nada, respondió él automáticamente, pero luego reconsideró. Ya no quería esconder cosas a Sofía. Creo que alguien estaba vigilando la tienda. Probablemente sea paranoia mía. Sofía frunció el ceño. Últimamente he notado un cliente extraño. Viene, mira, hace preguntas sobre los horarios, pero nunca compra nada. ¿Cómo es?, preguntó Alejandro, sintiendo una repentina alarma. Alto, delgado, cabello canoso, peinado hacia atrás. Siempre viste formalmente, como si viniera de una oficina importante. La descripción encendió una luz de alerta en la mente de Alejandro. Sonaba sospechosamente similar a Rodrigo Mendoza, su antiguo subdirector financiero, el hombre que había tenido acceso a todos los registros contables de la empresa antes del escándalo. Sofía, creo que deberíamos hablar seriamente, dijo Alejandro, cerrando la puerta de la tienda y volteando el letrero a cerrado. Esa noche, después de asegurarse que Lupita dormía, Alejandro le contó a Sofía todas sus sospechas. Le habló de Rodrigo Mendoza, de cómo había sido su mano derecha durante años, de cómo era el único con suficiente acceso y conocimiento para manipular las cuentas de la manera en que se había hecho. Si es él, ¿por qué estaría vigilando? ¿Sal a florería?, preguntó Sofía preocupada. Porque estoy aquí, respondió Alejandro, la realización golpeándolo con fuerza. Están rastreando mis movimientos, y si descubren que estoy reconstruyendo mi caso... No terminó la frase, pero ambos entendieron la implicación. Quien había orquestado su caída no se detendría ante nada para asegurarse de que permaneciera arruinado. Alejandro, dijo Sofía después de un largo silencio, creo que es momento de que sepas algo. Él la miró, intrigado por su repentino cambio de tono. Yo sabía quién eras desde el primer día que Lupita te trajo a la tienda, confesó ella. Tu rostro ha estado en todos los periódicos, en todos los noticieros, el gran empresario caído en desgracia. Lo sospechaba, admitió Alejandro, pero nunca dijiste nada. Porque quería formular mi propia opinión, continuó Sofía. Cuando te vi por primera vez, vi a un hombre derrotado, sí, pero no a un criminal. Vi a alguien que había perdido el rumbo, pero que tenía la suficiente dignidad para no rendirse completamente. Se levantó y caminó hacia un pequeño escritorio en la esquina de la sala. De uno de los cajones sacó una carpeta. He estado recopilando información, dijo entregándosela. Recortes de periódico, análisis financieros, comparaciones de fechas. Mi padre me enseñó a investigar y, aunque sea solo una florista, sé reconocer cuando algo no cuadra. Alejandro abrió la carpeta asombrado. Dentro había un meticuloso análisis del caso, con anotaciones precisas señalando inconsistencias en las acusaciones, contradicciones en los testimonios, fechas que no coincidían. ¿Has hecho todo esto por mí?, preguntó abrumado. Lo hice porque no soporto las injusticias, respondió ella, y porque creo en ti. Esas 4 palabras, simples pero poderosas, provocaron algo inesperado en Alejandro. Un nudo se formó en su garganta, y antes de poder controlarlo, las lágrimas comenzaron a fluir. Eran lágrimas contenidas durante meses de soledad, de lucha, de sentirse abandonado por todos. Lágrimas de un hombre que finalmente encontraba a alguien que creía en él cuando el resto del mundo lo había condenado. Sofía se acercó y, sin decir palabra, lo abrazó. Era un abrazo sin pretensiones, sin segundas intenciones, solo el consuelo humano básico que tanto había necesitado. Alejandro se permitió ser vulnerable, derrumbando por completo las barreras que había mantenido incluso con ella. Cuando finalmente se separaron, algo había cambiado entre ellos.
Una nueva intimidad, una complicidad que iba más allá de las palabras. «Vamos a limpiar tu nombre», dijo Sofía con determinación, «y vamos a descubrir quién está detrás de todo esto». «Es peligroso», advirtió Alejandro. «Si están vigilando la tienda». «Mi abuelo solía decir que las flores más hermosas crecen en los terrenos más difíciles», interrumpió ella con una sonrisa. «No me asustan los desafíos, Alejandro, y tampoco me asusta defender lo que creo que es justo». Esa noche, mientras regresaba a su hotel bajo la lluvia persistente, Alejandro sentía una mezcla contradictoria de emociones. Por un lado, temía haber puesto en peligro a Sofía y Lupita al involucrarlas en su lucha. Por otro, una nueva esperanza florecía en su pecho, junto con un sentimiento que no se atrevía a nombrar, pero que reconocía creciendo día a día hacia aquella mujer extraordinaria que había decidido creer en él cuando nadie más lo hacía. Lo que no sabía era que las piezas del rompecabezas estaban a punto de encajar de una manera que ninguno de los dos podía prever, y que el camino hacia la verdad pasaría por la inocente observación de una niña de 8 años con un don especial para ver lo que los adultos pasaban por alto. Capítulo 4. Sombras del pasado. La determinación de Sofía insufló nueva vida en la lucha de Alejandro. Con la carpeta de investigación que ella había preparado, comenzó a reconstruir su defensa desde una perspectiva completamente nueva. Ya no se trataba solo de demostrar su inocencia, sino de descubrir quién lo había traicionado y por qué. Armado, con esta nueva motivación, contrató a un nuevo equipo legal, más pequeño pero más comprometido. Les presentó la información recopilada por Sofía, esas inconsistencias que una simple florista había detectado mientras abogados caros y expertos financieros las habían pasado por alto. «Esto es notable», comentó Javier Ortega, el abogado principal del nuevo equipo, mientras revisaba los documentos. «Quien hizo este análisis tiene una mente privilegiada para los detalles». «Es una persona especial», respondió Alejandro sin poder evitar una sonrisa al pensar en Sofía. El equipo legal comenzó a trabajar en dos frentes. Por un lado, reforzar la defensa de Alejandro demostrando las manipulaciones en la evidencia. Por otro, investigar discretamente a Rodrigo Mendoza y sus movimientos durante los meses previos al escándalo. Mientras tanto, Alejandro seguía dividiendo su tiempo entre las reuniones legales y la florería, ahora convertida en su verdadero hogar emocional. La tienda había empezado a prosperar gracias a algunas sugerencias comerciales que él había implementado, como un servicio de suscripción mensual para oficinas y restaurantes que aseguraba ingresos constantes. Una tarde, mientras Alejandro ayudaba a organizar el inventario en la trastienda, Sofía entró con una expresión grave. «Alejandro, hay algo que debes saber», dijo cerrando la puerta tras ella. «He estado investigando más a fondo sobre ese tal Rodrigo Mendoza». «¿Y qué has descubierto?», preguntó él, dejando de lado las facturas que revisaba. No solo estaba vigilando la tienda, también ha estado haciendo preguntas en el barrio, a los vecinos, a otros comerciantes. Preguntas sobre ti, sobre mí, sobre nosotros. La última palabra quedó flotando en el aire con un peso especial. Aunque ninguno de los dos había puesto nombre a lo que estaba creciendo entre ellos, ambos sabían que existía un nosotros que trascendía la amistad. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Alejandro sintiendo una punzada de alarma. «Coyoacán es un barrio pequeño. La gente habla», explicó Sofía. «Doña Carmela, de la panadería, me contó que un hombre elegante le preguntó si yo tenía alguna relación contigo, si te veía frecuentemente por aquí. Don Manuel del café de la esquina dijo que el mismo hombre le ofreció dinero por información útil sobre tus visitas al barrio». Alejandro sintió que la sangre le hervía. Era una cosa que lo atacaran a él, pero que intentaran involucrar a Sofía, manipular a sus vecinos y amigos. «Esto tiene que terminar», dijo con firmeza. «No puedo seguir poniendo en riesgo tu negocio, tu reputación». «No empieces con eso», lo interrumpió Sofía. «No estoy asustada, Alejandro, estoy furiosa. ¿Quién se cree ese hombre que es para venir a mi barrio
a intentar comprar información sobre mí. Su indignación era tan auténtica, tan llena de dignidad, que Alejandro no pudo evitar admirarla aún más. Sofía no era una mujer que se acobardara ante las amenazas, ni siquiera veladas. Además, continuó ella, creo que esto confirma nuestras sospechas. Si Mendoza está tan interesado en tus movimientos, en tus nuevas conexiones, es porque teme que estés reconstruyendo el A. Caso, estamos en el camino correcto. En ese momento Lupita entró corriendo a la trastienda, interrumpiendo la conversación. Venía de la escuela con su uniforme ligeramente desarreglado y una expresión de entusiasmo. «Mami, Alejandro, miren lo que dibujé hoy en clase», exclamó, extendiendo un papel colorido. Ambos adultos intercambiaron una mirada, acordando silenciosamente posponer la conversación, y se inclinaron para admirar el dibujo infantil, una representación de 3 figuras tomadas de la mano frente a una casa llena de flores. «Somos nosotros», explicó Lupita con orgullo. «Tú, mamá y yo. Y esa es nuestra casa, pero con más flores, muchas más flores por todas partes». Alejandro sintió una emoción contradictoria ante la inocente inclusión de su persona en la familia representada por Lupita. Por un lado, una calidez inmensa al ser aceptado tan naturalmente en su mundo. Por otro, el temor de que su presencia en sus vidas pudiera exponerlas a peligros que ni siquiera comprendían completamente. «Es precioso, mi amor», dijo Sofía, abrazando a su hija. «¿Por qué no vas a cambiarte mientras preparo la merienda? Alejandro y yo tenemos que terminar de revisar el inventario». Lupita asintió y salió saltando, dejando tras de sí una estela de energía infantil. Cuando se quedaron solos nuevamente, Sofía miró a Alejandro con determinación. «No voy a permitir que te alejes por miedo», dijo como si hubiera leído sus pensamientos. «No ahora». «No quiero que Lupita salga lastimada», respondió él, señalando el dibujo que la niña había dejado sobre la mesa. «Mira cómo me ve, como parte de su familia. Si algo le pasara por mi culpa, nada le pasará», afirmó Sofía, con convicción. «Somos más fuertes juntos que separados, Alejandro, y Lupita es más perceptiva de lo que crees. Ella entiende a su manera que estamos enfrentando algo difícil». Esa noche, después de una cena tranquila, cuando Lupita ya se había ido a dormir, Alejandro y Sofía se sentaron en el pequeño balcón lleno de plantas. La Ciudad de México se extendía ante ellos, un mar de luces parpadeantes bajo un cielo oscuro donde apenas se distinguían algunas estrellas. «A veces me pregunto cómo terminé aquí», reflexionó Alejandro. Hace 6 meses estaba en la cima del mundo empresarial, viviendo en un penthouse con vista panorámica, cenando en los mejores restaurantes, negociando contratos millonarios. ¿Y ahora qué?», preguntó Sofía, girándose para mirarlo. «Ahora estoy en un pequeño balcón de Coyoacán, bebiendo café instantáneo, ayudando a una florista a hacer inventario y sintiéndome más vivo que en toda mi vida anterior». La honestidad de su declaración sorprendió a ambos. Alejandro no había planeado decirlo así, tan directamente, pero era la verdad. En medio de su peor crisis, había encontrado algo que su éxito anterior nunca le había dado: autenticidad, conexión real, propósito más allá de la acumulación de poder y riqueza. «El café instantáneo no es tan malo», bromeó Sofía, pero sus ojos brillaban con emoción contenida. «No, no lo es», concordó él tomando su mano. «Nada de esto». «Lo es». El momento íntimo fue interrumpido por el sonido del teléfono de Alejandro. Era un mensaje de Javier Ortega, su abogado. «Necesitamos hablar urgentemente. Hemos encontrado algo». Al día siguiente, Alejandro se reunió con su equipo legal en una discreta cafetería del centro histórico. Javier Ortega, un hombre de unos 50 años con expresión perpetuamente seria, le mostró un conjunto de documentos. «Hemos estado siguiendo el rastro del dinero», explicó. «Las transacciones que supuestamente usted autorizó para desviar fondos. Y encontramos algo extraño. Todas fueron procesadas a través de un servidor específico, en momentos en que usted estaba en reuniones documentadas con otras personas». Los chapantos.
«Cual prueba que no pude ser yo quien las autorizó», concluyó Alejandro. «Exactamente, pero hay más. Ese servidor específico solo era accesible desde 2 terminales, su oficina principal, que usted rara vez usaba personalmente porque prefería su tablet y la oficina de Rodrigo», completó Alejandro, sintiendo cómo las piezas encajaban. «Precisamente. Ahora necesitamos pruebas concretas de que fue él quien realizó esas transacciones, registros de acceso, grabaciones de seguridad, testigos. Las grabaciones de seguridad se borran automáticamente después de 3 meses», recordó Alejandro con frustración, «y han pasado más de 6 desde que comenzó todo esto. Pero los registros de acceso al edificio se archivan durante años», señaló otro de los abogados, «por regulaciones de seguridad corporativa. Si pudiéramos acceder a ellos...» «Imposible», interrumpió Alejandro. «La nueva administración nunca nos daría acceso, y no tenemos autoridad legal para exigirlos sin pruebas más sólidas». La reunión terminó con una sensación agridulce. Estaban avanzando, pero aún faltaban piezas cruciales del rompecabezas. Alejandro regresó a Coyoacán con la mente llena de posibilidades y estrategias, ansioso por compartir los avances con Sofía. Al llegar a la florería, encontró a Lupita sola en la tienda dibujando tranquilamente mientras su madre atendía a un cliente en la parte trasera. «Hola, pequeña», la saludó. «¿Qué estás dibujando ahora?» «Al señor Malo», respondió, ella con naturalidad, mostrándole el dibujo de un hombre delgado con pelo gris. Alejandro sintió un escalofrío. «¿Qué señor Malo, Lupita?» «El que vino ayer cuando tú no estabas», explicó la niña. «Habló con mamá mucho rato. Parecía amable, pero sus ojos eran malos, como los del lobo en Caperucita Roja». Alarmado, Alejandro estaba a punto de llamar a Sofía cuando ella apareció despidiendo al cliente. Al ver la expresión de Alejandro, su sonrisa se desvaneció. «¿Qué sucede?» «Lupita me estaba contando sobre una visita que recibieron ayer», respondió él intentando mantener un tono casual para no alarmar a la niña. Sofía palideció ligeramente. «Lupita, ¿por qué no vas arriba a buscar tu libro de ciencias? Tenemos que terminar tu tarea antes de cenar». Cuando la niña se marchó, Sofía se acercó a Alejandro. «Vino ayer por la tarde», confirmó en voz baja. «Era él, Rodrigo Mendoza. Se presentó como un potencial inversionista interesado en ampliar el negocio, pero sus preguntas, todas, giraban en torno a ti, a tu relación conmigo, a cuánto tiempo pasas aquí». «¿Qué le dijiste?», preguntó Alejandro, tenso, que no sabía de qué hablaba, que apenas te conocía como cliente ocasional. Sofía hizo una pausa, dudando si continuar, pero no creo que me haya creído, y antes de irse dejó caer una advertencia velada. «¿Qué tipo de advertencia?» «Dijo que las pequeñas empresas como la mía son vulnerables, que un incendio o un robo podría arruinarme, y que sería una pena que Lupita perdiera su hogar por malas compañías». La furia invadió a Alejandro. Era una cosa atacarlo, profesionalmente, incluso personalmente, pero amenazar a Sofía y Lupita cruzaba una línea que no podía tolerar. «Esto se acabó», dijo con voz tensa. «Voy a enfrentarlo directamente». «No», exclamó Sofía agarrando su brazo. «Es exactamente lo que él quiere, provocarte, hacerte cometer un error, tener una excusa para acusarte de algo más». «Entonces, ¿qué sugieres? ¿Esperar a que cumpla sus amenazas?» Sofía negó con la cabeza. «Tengo una idea mejor, pero necesitaremos ayuda». En ese momento, Lupita regresó con su libro de ciencias, pero también traía algo más. Una pequeña cámara digital desechable, de esas que se venden para fiestas. Hay ocasiones especiales. «Mami, encontré esto entre mis cosas. ¿Podemos revelar las fotos? Creo que tiene las del paseo escolar al museo». Sofía tomó la cámara pensativa y luego miró a Alejandro con una chispa de inspiración en los ojos. «Lupita, eres una genio», dijo besando la frente de su hija. «Acabo de tener una idea brillante». Esa noche, después de acostar a Lupita, Sofía y Alejandro desarrollaron un plan. No podían obtener las grabaciones de seguridad oficiales, pero quizás podrían crear sus propias evidencias.
Con la pequeña cámara de Lupita como inspiración, comenzaron a diseñar una estrategia que, sin saberlo entonces, cambiaría el curso de todo el caso y pondría en marcha una serie de eventos que finalmente revelarían la verdad detrás de la conspiración contra Alejandro Velázquez. Capítulo 5. La conspiración revelada. El plan que Sofía y Alejandro habían trazado era arriesgado pero ingenioso. Durante los días siguientes, implementaron una red de pequeñas cámaras ocultas en puntos estratégicos, en la entrada de la florería, en las macetas exteriores e incluso en los postes cercanos. Contaron con la ayuda de Ricardo, un joven estudiante de ingeniería electrónica que trabajaba medio tiempo en la florería y que resultó ser un experto en dispositivos de vigilancia caseros. Estas cámaras son básicas pero efectivas, explicó Ricardo mientras instalaba el último dispositivo. Funcionan con sensores de movimiento y tienen suficiente memoria para grabar varias horas. Lo importante es que son prácticamente invisibles. La estrategia era simple: documentar cualquier intento de intimidación o amenaza por parte de Rodrigo Mendoza o sus enviados, no solo para proteger la florería, sino para obtener pruebas concretas de que el ex subdirector de Alejandro estaba involucrado en una conspiración activa contra él. Paralelamente, el equipo legal de Alejandro seguía investigando las finanzas personales de Mendoza, buscando conexiones con los fondos desviados que habían provocado el escándalo. «Encontramos algo interesante», informó Javier Ortega durante una reunión en su despacho. «Mendoza ha realizado inversiones importantes en los últimos 6 meses. Compró acciones de Corporación Azteca a través de una empresa fantasma registrada en Panamá». «¿Corporación Azteca?». Alejandro frunció el ceño. «Es nuestro principal competidor. Estuve a punto de adquirirlos antes de que estallara el escándalo». «Exactamente», asintió el abogado. «Y adivina quién compró la mayoría de las acciones de tu empresa cuando se desplomaron después del escándalo». «Corporación Azteca», completó Alejandro, sintiendo cómo las piezas encajaban. «Fue una adquisición hostil disfrazada. Mendoza saboteó mi empresa desde dentro para que Corporación Azteca pudiera comprarla a precio de ganga, y él recibió su recompensa en forma de acciones. Y hay más», añadió Javier. «Hemos rastreado comunicaciones entre Mendoza y Lorenzo Vega, el CEO de Corporación Azteca. Se conocen desde la universidad. Eran compañeros de fraternidad». El cuadro completo comenzaba a dibujarse. No se trataba solo de una traición personal. Era una elaborada conspiración corporativa para eliminar a un competidor poderoso y absorber su imperio a bajo costo. Alejandro había sido simplemente un daño colateral en una guerra empresarial sin escrúpulos. Esa tarde, mientras compartía estos descubrimientos con Sofía en la trastienda de la florería, ambos fueron interrumpidos por la campanilla que anunciaba la entrada de un cliente. Sofía se dirigió a atenderlo, pero regresó casi inmediatamente con el rostro pálido. «Es él», susurró. «Mendoza está aquí». Alejandro se tensó, pero Sofía colocó una mano en su brazo. «Las cámaras están funcionando», le recordó. «Mantén la calma. Esto podría ser exactamente lo que necesitamos». Con un asentimiento, Alejandro se preparó mentalmente y siguió a Sofía a la tienda principal. Allí, examinando con fingido interés un arreglo de lirios, estaba Rodrigo Mendoza, un hombre delgado de unos 50 años, con cabello canoso perfectamente peinado hacia atrás y un traje impecable que gritaba «Poder corporativo». «Señora». «Ramírez», saludó Mendoza con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «He vuelto para hablar sobre esa propuesta de inversión que comentamos». «Oh, pero veo que tiene compañía». Su mirada se posó en Alejandro, y una mezcla de sorpresa y cálculo cruzó su rostro antes de ser reemplazada por una expresión de falsa cordialidad. «Alejandro Velázquez, qué sorpresa encontrarte aquí. El mundo es realmente pequeño». «No, tanto como para ser una coincidencia, Rodrigo», respondió Alejandro, manteniendo un tono controlado. «Ambos sabemos que no estás aquí por negocios florales». Mendoza amplió su sonrisa
ahora con un toque de malicia. Siempre tan directo. Es refrescante ver que algunas cosas no cambian, a pesar de tu situación actual. Giró hacia Sofía. Señora Ramírez, ¿está al tanto de con quién está tratando? Este hombre está siendo investigado por uno de los mayores fraudes corporativos en la historia reciente de México. Estoy perfectamente al tanto de quién es Alejandro, respondió Sofía con firmeza. Y también estoy comenzando a entender quién es usted, señor Mendoza. Algo en su tono hizo que Mendoza entrecerrara los ojos. Le aconsejo que sea cuidadosa con sus asociaciones, señora. Los negocios pequeños como el suyo son vulnerables. Sería una lástima que algo sucediera a esta encantadora tienda. La amenaza apenas velada quedó flotando en el aire. Alejandro dio un paso adelante, pero Sofía lo detuvo con una mirada. ¿Está amenazándome, señor Mendoza?, preguntó ella con una calma sorprendente, porque eso sonó exactamente como una amenaza. Y debo informarle que no tomo bien las amenazas, especialmente cuando involucran el negocio que mi familia ha mantenido por 3 generaciones. Mendoza pareció momentáneamente desconcertado por la firmeza de Sofía, pero se recuperó rápidamente. En absoluto, solo expresó preocupación. Los incendios, los robos, los accidentes suceden todos los días en esta ciudad. Y cuando uno se asocia con personas de reputación cuestionable, los riesgos aumentan. ¿Cómo asociarse con Lorenzo Vega para sabotear Grupo Velázquez desde dentro?, intervino Alejandro, decidiendo que era momento de mostrar sus cartas. ¿O cómo usar tu posición de confianza para manipular registros financieros mientras comprabas acciones de Corporación Azteca a través de empresas fantasma en Panamá? El rostro de Mendoza perdió todo color. Por un instante, su máscara de control se resquebrajó, revelando sorpresa y alarma antes de recomponerse. «No sé de qué estás hablando», respondió con frialdad. «Parece que la desesperación te está llevando a fabricar conspiraciones absurdas». «Tenemos pruebas, Rodrigo», continuó Alejandro. «Registros de transferencias, comunicaciones con Vega, el patrón de compra de acciones. Solo es cuestión de tiempo antes de que la verdad salga a la luz». Mendoza soltó una risa forzada. «¿Pruebas? Si tuvieras algo concreto, ya habrías acudido a las autoridades. Esto es un farol, Alejandro, y uno bastante patético». En ese momento, la puerta de la tienda se abrió y entró Lupita, regresando de la escuela. Al ver a Mendoza, la niña se detuvo en seco, sus grandes ojos abriéndose con reconocimiento. «Es el señor Malo», dijo con la franqueza característica de los niños. «El que vino cuando estabas en la oficina del abogado, mamá. El que dijo que podía hacer que perdiéramos nuestra casa si no le decías dónde encontrar a Alejandro». Un silencio tenso invadió la tienda. Mendoza miró a la niña con una mezcla de irritación y nerviosismo. «Los niños y su imaginación», dijo, intentando restar importancia. «Nunca dije tal cosa, pequeña». «Sí lo hiciste», insistió Lupita. «Y también dijiste que ibas a asegurarte de que Alejandro nunca pudiera ver a su hija otra vez, que la gente como él no merecía ser padre». Esas palabras golpearon a Alejandro, como un puñetazo físico. La manipulación de los registros financieros, el sabotaje corporativo, incluso las amenazas veladas a Sofía, todo eso podía entenderse en el despiadado mundo de los negocios. Pero usar a su hija, amenazar con separarlos permanentemente, eso cruzaba una línea que revelaba una crueldad personal que iba más allá de la ambición profesional. «Creo que es momento de que se vaya, señor Mendoza», dijo Sofía, colocándose protectoramente junto a Lupita. «Y le sugiero que no regrese». Mendoza los miró a los 3 con desprecio apenas contenido. «Esto no ha terminado», advirtió dirigiéndose a la puerta. «Ninguno de ustedes sabe con quién se está metiendo». «Al contrario», respondió Alejandro, «eres tú quien no sabe». «¿Con quién te metiste?». Cuando la puerta se cerró tras Mendoza, Sofía abrazó a Lupita. «¿Estás bien, mi amor?», preguntó acariciando su cabello. «Sí, mamá, ¿dije algo malo?». «No, cariño», intervino Alejandro, arrodillándose para quedar a su altura. «Dijiste exactamente lo que necesitábamos escuchar. Eres muy valiente». Esa misma noche,
revisaron las grabaciones de las cámaras ocultas. La visita de Mendoza había quedado perfectamente documentada, incluyendo las amenazas veladas y su reacción ante las acusaciones de Alejandro. Pero lo más valioso fue descubrir que no era la primera vez que Mendoza había entrado en la tienda. Las cámaras habían captado una visita anterior, cuando ni Sofía ni Alejandro estaban presentes, en la que Mendoza había inspeccionado el lugar minuciosamente, incluso intentando acceder a la vivienda en el piso superior. «Esto es allanamiento», señaló Sofía. «Podemos denunciarlo por esto». «Es un comienzo», asintió Alejandro, «pero necesitamos más para vincularlo directamente con la manipulación financiera». La oportunidad llegó de forma inesperada 2 días después, cuando Ricardo, el joven técnico que había instalado las cámaras, llegó a la tienda visiblemente nervioso. «Señora Sofía, Alejandro, creo que deben ver esto», dijo, mostrándoles su teléfono. «Estaba revisando las grabaciones remotas y capté algo extraño anoche». El vídeo mostraba a 2 hombres intentando forzar la cerradura trasera de la florería a altas horas de la noche. No lograron entrar gracias al sistema de seguridad que Alejandro había insistido en instalar, pero antes de marcharse, uno de ellos habló por teléfono. Gracias al micrófono de alta sensibilidad de una de las cámaras, pudieron escuchar fragmentos de la conversación. «No pudimos entrar». «Sí, señor Mendoza. Entendido, buscaremos otra forma. El mensaje quedará claro. Esto es prueba de intento de allanamiento e intimidación», dijo Javier Ortega cuando le mostraron el video esa misma tarde. «Podemos presentar una denuncia formal contra Mendoza por esto. No es suficiente para vincularlo con el fraude corporativo, pero es un comienzo». «Y hay algo más», añadió Alejandro, mostrándole otro documento. «Mi exesposa Daniela me contactó ayer. Aparentemente, Mendoza se acercó a ella ofreciéndole protección legal para asegurar que yo nunca recuperara la custodia compartida de Valentina. Le pareció sospechoso y decidió contármelo». «¿Tu ex esposa te está ayudando?», preguntó el abogado, sorprendido. «Daniela puede ser muchas cosas, pero siempre ha sido una buena madre», explicó Alejandro. «Cuando entendió que alguien estaba intentando usar a nuestra hija como pieza de ajedrez en una venganza corporativa, decidió que era suficiente». Con estas nuevas evidencias, el equipo legal de Alejandro presentó una denuncia formal contra Rodrigo Mendoza por acoso, intimidación e intento de allanamiento. Simultáneamente, entregaron a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores toda la documentación relacionada con las transacciones sospechosas y las conexiones entre Mendoza a Corporación Azteca. La reacción no se hizo esperar. Al día siguiente, mientras Alejandro ayudaba a Sofía con un gran pedido de arreglos florales para una boda, recibió una llamada de Javier Ortega. «Alejandro, tienes que ver las noticias. Ahora». Sofía encendió la pequeña televisión que Pintesuchedi mantenían en la trastienda para las largas jornadas de trabajo. En la pantalla, un presentador de noticias informaba sobre un sorprendente giro en el caso Velázquez. En un desarrollo inesperado, la Comisión Nacional Bancaria ha ordenado la detención de Rodrigo Mendoza, ex subdirector financiero de Grupo Velázquez, tras descubrirse evidencias de manipulación contable y uso de información privilegiada. Según fuentes cercanas a la investigación, Mendoza habría orquestado el escándalo financiero que llevó a la caída del Imperio Velázquez como parte de una estrategia de adquisición hostil en connivencia con Corporación Azteca. Alejandro y Sofía se miraron atónitos. Habían esperado que su denuncia iniciara una investigación, pero la rapidez de los acontecimientos los había tomado por sorpresa. «Parece que no éramos los únicos investigando a Mendoza», comentó Alejandro. «La comisión debía tener ya sus propias sospechas. O tal vez tu exesposa aportó más información de la que mencionaste», sugirió Sofía con una sonrisa perspicaz. La verdad completa emergió en los días siguientes. Daniela, tras ser contactada por Mendoza, había comenzado su propia investigación. Como exmodelo reconvertida en exitosa diseñadora de interiores, tenía conexiones en círculos sociales
donde se movían las esposas de los ejecutivos de Corporación Azteca. A través de conversaciones aparentemente casuales, había recopilado información comprometedora que luego entregó directamente al presidente de la Comisión Bancaria, quien resultó ser un viejo amigo de su padre. Una semana después del arresto de Mendoza, Lorenzo Vega, CEO de Corporación Azteca, también fue detenido. La investigación reveló un elaborado plan para destruir Grupo Velázquez desde dentro, utilizando a Mendoza como infiltrado, y luego adquirir sus activos a precio de saldo. El escándalo salpicó a varios ejecutivos más y provocó una caída en picado de las acciones de Corporación Azteca. Pero la verdadera victoria para Alejandro no fue la vindicación pública ni la posibilidad de reconstruir su imperio empresarial. Fue la llamada de Daniela una tarde de viernes. «Alejandro, Valentina quiere verte», dijo sin preámbulos. «Este fin de semana, sin supervisión. Creo que ya es hora de que pasemos página». Cuando colgó el teléfono, Alejandro no pudo contener las lágrimas. Sofía, que arreglaba flores cerca, se acercó y lo abrazó en silencio, entendiendo sin necesidad de palabras la magnitud de ese momento. «Vas a ver a tu hija», murmuró contra su hombro. «Voy a ver a mi hija», repitió él como si necesitara decirlo en voz alta para creerlo. «Y quiero que la conozcas, a ti y a Lupita». Sofía se separó ligeramente para mirarlo a los ojos. «¿Estás seguro?» «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida», respondió Alejandro. «Ustedes son la razón por la que no me rendí. Son mi familia ahora, tanto como Valentina». El dulce beso que siguió a esas palabras selló una promesa que iba más allá de la gratitud o el alivio momentáneo. Era el comienzo de algo nuevo, construido sobre las ruinas de lo que una vez fue, pero infinitamente más valioso y auténtico. Capítulo 6. Un nuevo amanecer. El pequeño parque de Coyoacán, donde todo había comenzado 6 meses atrás, se veía diferente aquella mañana de domingo. Quizás eran los colores más vivos de las flores primaverales, o tal vez era la perspectiva de Alejandro lo que había cambiado. Sentado en el mismo banco donde Lupita lo había encontrado sumido en la desesperación, ahora esperaba con una mezcla de nerviosismo y anticipación. «Relájate», le aconsejó Sofía sentada a su lado mientras sostenía su mano. «Todo saldrá bien». «¿Y si no le agrado?», preguntó Lupita, que se balanceaba inquieta frente a ellos. La niña se había pasado toda la semana preparándose para conocer a Valentina, seleccionando juguetes para compartir y practicando presentaciones. «Te encantarás», aseguró Alejandro. «Tiene casi tu edad y le gustan las ciencias y las plantas, igual que a ti». A lo lejos, divisaron a una mujer elegante que se acercaba de la mano de una niña pequeña. Daniela lucía impecable como siempre, con un vestido sencillo pero obviamente costoso, y el cabello perfectamente arreglado. A su lado, Valentina caminaba con pasos indecisos, mirando a su alrededor con curiosidad contenida. Alejandro se puso de pie, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Hacía casi 2 meses que no veía a su hija, la separación más larga, desde su nacimiento. Cuando la pequeña finalmente lo vio, su rostro se iluminó con una sonrisa que disipó todos sus temores. «Papá», exclamó Valentina, soltando la mano de su madre y corriendo hacia él. Alejandro la alzó en brazos, abrazándola con la intensidad de quien ha temido perder lo más valioso. El aroma de su champú infantil, la suavidad de su cabello, la calidez de su pequeño cuerpo. Cada detalle era un tesoro que había temido no volver a experimentar. «Te extrañé tanto, princesa», murmuró contra su cabello. «Yo también te extrañé», respondió ella, apretándose contra su cuello. «Mamá, me explicó que estuviste ocupado resolviendo problemas grandes, pero que nunca dejaste de quererme». Alejandro miró a Daniela con gratitud. A pesar de todo lo ocurrido entre ellos, ella había protegido la imagen que su hija tenía de él. Era un gesto que valoraba inmensamente. «Hola, Alejandro», saludó Daniela acercándose. Su mirada se posó en Sofía y Lupita, evaluándolas con esa capacidad de observación que siempre la había caracterizado. «Tú debes ser Sofía, y tú la famosa Lupita».
¿Soy famosa?, preguntó Lupita sorprendida. Mi exmarido habla mucho de ustedes, explicó Daniela con una sonrisa sorprendentemente cálida, especialmente de cómo una niña valiente lo encontró en un banco de parque y decidió que necesitaba ayuda. Las presentaciones continuaron con una naturalidad que sorprendió a todos. Valentina, después de un breve momento de timidez, se acercó a Lupita y pronto ambas descubrieron su mutuo interés por las plantas y los experimentos científicos. En cuestión de minutos, correteaban por el parque, mostrándose mutuamente descubrimientos entre la vegetación. «Parece que se llevan bien», comentó Sofía observando a las niñas. «Los niños son más sabios que nosotros en muchos aspectos», respondió Daniela. «No cargan con los prejuicios y complicaciones que nos inventamos los adultos». Las dos mujeres intercambiaron una mirada de entendimiento. En otras circunstancias, podrían haber sido rivales, pero la sinceridad en los ojos de ambas estableció un pacto tácito. El bienestar de las niñas estaba por encima de cualquier incomodidad personal. «Gracias por lo que hiciste», dijo Alejandro a su ex esposa, «por la información que proporcionaste a la comisión». Daniela hizo un gesto restando importancia. «No lo hice solo por ti. Lo hice porque odio que manipulen a las personas, especialmente cuando intentan usar a mi hija como instrumento». Hizo una pausa y añadió con honestidad: «Aunque debo admitir que me sentí bien poniéndolos en su lugar. Nadie amenaza a la familia de una Montero sin consecuencias». Ese día marcó el comienzo de una nueva dinámica. Contrario a lo que Alejandro había temido, Daniela no se opuso a la custodia compartida. De hecho, propuso un arreglo que permitía a Valentina pasar fines de semana alternos con su padre, más algunas tardes entre semana. La única condición fue que Sofía estuviera presente en las primeras visitas, pues confiaba en su instinto maternal para garantizar la estabilidad emocional de la niña. «No es que no confíe en ti como padre», explicó Daniela, «pero has pasado, por mucho, y quiero asegurarme de que Valentina tenga una figura femenina constante cuando esté contigo». Era una condición que Alejandro aceptó de buen grado, pues coincidía con sus propios planes. La relación entre él y Sofía había florecido en los meses de lucha compartida, transformándose en un amor profundo y sereno, construido sobre cimientos de respeto mutuo y admiración genuina. Mientras tanto, el escándalo financiero se resolvía favorablemente para Alejandro. Con la confesión de Mendoza y las pruebas presentadas, la Comisión Nacional Bancaria emitió un dictamen exonerándolo de toda responsabilidad en el fraude. La adquisición hostil por parte de Corporación Azteca fue anulada y se inició un proceso para devolverle el control de sus empresas. Sin embargo, durante una tarde tranquila en la florería, mientras ayudaba a Sofía a preparar un envío especial, Alejandro tomó una decisión que sorprendió a todos, comenzando por sí mismo. «No quiero regresar», dijo de repente, mientras cortaba los tallos de unas rosas. «¿A dónde?», preguntó Sofía confundida. «A mi antigua vida, a las oficinas corporativas, las juntas interminables, las negociaciones despiadadas». Hizo un gesto abarcando la florería. «He encontrado más satisfacción aquí, ayudándote con este negocio, que en todos mis años construyendo un imperio». Sofía lo miró con atención, buscando alguna señal de duda en sus ojos. «Alejandro, acabas de recuperar todo por lo que luchaste. Tu nombre está limpio. Tus empresas volverán a ti. ¿Estás seguro de que quieres renunciar a eso?» «No estoy renunciando», respondió él, tomando sus manos. «Estoy eligiendo. Por primera vez en mi vida, estoy eligiendo lo que realmente quiero, no lo que se espera de mí o lo que impresionará a otros». Esa noche, sentados en el pequeño balcón sobre la florería, desarrollaron un plan. Alejandro recuperaría el control de sus empresas, pero nombraría un equipo de confianza para dirigirlas. Él se concentraría en crear una fundación que apoyara a pequeños negocios familiares como la florería de Sofía, ofreciendo microcréditos, asesoría y recursos sin las complicaciones burocráticas de los bancos tradicionales. «Será una manera de multiplicar lo que encontré aquí»,
explicó mientras contemplaban juntos las luces de la ciudad, de extender a otros la segunda oportunidad que me diste. Que nos dimos mutuamente, corrigió Sofía. Tú también transformaste mi vida, Alejandro. Mi negocio está prosperando gracias a tus consejos. Lupita tiene una figura paterna que adoro. Y yo... Se detuvo, emocionada. Yo encontré un compañero que valora lo que soy, no lo que podría ser o lo que debería ser. 3 meses después, en una clara mañana de verano, el pequeño parque de Coyoacán fue testigo de otra escena significativa en la historia de Alejandro y Sofía. Bajo un dosel de flores silvestres arreglado por la propia Sofía, rodeado solo por sus hijas y un puñado de amigos cercanos, intercambiaron votos de matrimonio. No fue una boda ostentosa como la que Alejandro había tenido con Daniela años atrás, con cientos de invitados y cobertura en revistas de sociedad. Fue una ceremonia íntima, auténtica, donde cada detalle reflejaba la sencilla perfección que habían encontrado juntos. Lupita y Valentina, vestidas de forma similar pero no idéntica, respetando la personalidad de cada una, esparcían pétalos de flores por el camino mientras Sofía avanzaba hacia el improvisado altar. Vestía un sencillo vestido blanco con pequeñas flores bordadas, obra de Daniela, quien sorprendentemente se había ofrecido a diseñarlo como regalo de bodas. Cuando te conocí, comenzó Alejandro sus votos, estaba sentado en un banco no muy lejos de aquí, creyendo que lo había perdido todo. No sabía que en realidad estaba a punto de encontrarlo todo. Cuando Lupita te trajo a nuestra tienda, respondió Sofía, pensé que era solo un hombre triste que necesitaba chocolate. Caliente. No imaginé que serías el hombre que completaría nuestra familia con amor, fuerza y la determinación de ser mejor cada día. Después de la ceremonia, hubo una pequeña recepción en el patio trasero de la florería, transformado para la ocasión en un jardín encantado. Las niñas correteaban entre los invitados, inseparables como solo pueden serlo las hermanas, por elección. ¿Sabes qué es lo más irónico?, comentó Daniela, acercándose a los recién casados con una copa de champán. Mendoza intentó destruirte quitándote todo, pero al final te dio el mayor regalo, la oportunidad de descubrir qué es lo verdaderamente importante. La vida tiene un extraño sentido del humor, concordó Alejandro. Un año después de la boda, el jardín de Xochitl se había transformado. Ya no era solo una pequeña florería de barrio, sino el escaparate principal de una próspera cadena de tiendas especializadas en arreglos florales artesanales. Sofía seguía a cargo del diseño creativo, mientras Alejandro aplicaba sus conocimientos empresariales para expandir el negocio sin perder la esencia que lo hacía especial. La Fundación Velázquez Ramírez, mientras tanto, había ayudado a docenas de pequeños emprendedores a realizar sus sueños, con especial énfasis en negocios liderados por mujeres y jóvenes de comunidades desfavorecidas. Lupita y Valentina, ahora oficialmente hermanas, compartían habitación en la amplia casa que la familia había adquirido en Coyoacán, no muy lejos de la florería original. Era una vivienda espaciosa pero acogedora, con un jardín exuberante diseñado por las niñas con la ayuda de Sofía, donde cada planta tenía una historia y un propósito. Una tarde de domingo, mientras las niñas experimentaban con un pequeño invernadero que les habían regalado, Alejandro y Sofía se sentaron en el porche a contemplar su obra. A veces me pregunto qué habría pasado si Lupita no me hubiera encontrado ese día en el parque, reflexionó Alejandro, pasando un brazo por los hombros de su esposa. El destino tiene formas misteriosas de reunir a las almas que deben encontrarse, respondió Sofía, recostándose contra él. Si no hubiera sido Lupita, habría sido otra cosa. Estábamos destinados a encontrarnos. ¿Crees en el destino?, preguntó él con una sonrisa. Creo en las segundas oportunidades, respondió ella, y en que la vida a veces nos quita todo para mostrarnos lo que realmente importa. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el jardín donde sus hijas reían y experimentaban, Alejandro contempló el camino recorrido desde aquel día
en que lo había perdido todo. Había ascendido a la cima del mundo empresarial, había caído en la desgracia más absoluta y finalmente había encontrado un equilibrio que ni siquiera sabía que buscaba. Su imperio financiero seguía existiendo, pero ahora era solo una parte de su vida, no su razón de ser. Su verdadera riqueza estaba allí, en esa casa llena de risas infantiles, en el amor incondicional de una mujer que lo había visto en su peor momento, y aún así había elegido creer en él, en la oportunidad de ser un padre presente para su hija biológica y para la niña que lo había adoptado con la sabiduría natural de los corazones puros. «¿Sabes?», dijo, besando la frente de Sofía. «Creo que finalmente entiendo lo que decía tu abuelo sobre las flores más hermosas creciendo en los terrenos más difíciles». «¿Ah, sí?», preguntó ella entrelazando sus dedos con los suyos. «Sí», asintió Alejandro, mirando hacia el jardín donde el futuro florecía en forma de dos niñas que sembraban sueños. «Y ahora sé que nunca dejaré de cultivar nuestro jardín, pase lo que pase». La vida, como las flores más resistentes, siempre encuentra la manera de renacer incluso después de las tormentas más devastadoras. Y a veces, como Alejandro había descubierto, son precisamente esas tormentas las que nos llevan a descubrir la belleza que siempre estuvo destinada a nosotros, esperando pacientemente a que estuviéramos listos para reconocerla.